Bueno, ahora vamos a las consecuencias, ¿sí?, del acto. Tengo que pensar lo siguiente, y te invito a que lo razones de esta manera. No lo veas como, si bien vuelvo a repetir, son tres categorías autónomas e independientes entre sí, que surgen claramente del mismo acto. Es importante que vos puedas encontrar un hilo conductor entre las tres, porque estamos hablando del mismo instituto, que es matrimonio. Lo que pasa es que es como si fuese una cara de una moneda, es las condiciones, qué tiene que suceder y en qué condiciones para que ese acto nazca la vida jurídica, y otra cosa es las consecuencias que genera que ese matrimonio nazca la vida jurídica, que sea válido y sea eficaz, ¿sí? Entonces es muy importante que, si bien están regulados en tres artículos distintos, tienen tres puntos de conexión, es muy importante que vos puedas ver como una continuidad entre uno y otro, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es las consecuencias personales, ¿sí? Yo sé que vos ves hasta la mitad, pero no importa. Volvemos a un punto fundamental, y siempre hago hincapié en esto, y es el alcance extensivo de la categoría, ¿sí? ¿Qué es lo que me regula? Y acá tengo, lo primero, la fidelidad, ¿sí? Para nosotros, para Uruguay, el deber de fidelidad ya está derogado, ya no se aplica para nosotros, ¿sí? O sea, no es un deber, o sea, una obligatoriedad entre las partes. Claramente a nivel moral, por supuesto que los cónyuges tienen que serse fieles, ¿no? Pero una cosa es lo que tiene que ser y otra cosa es lo que en definitiva es. Ahora, volviendo al alcance extensivo, lo primero, fidelidad. Para Uruguay eso no corre más, ¿sí? Derecho al nombre. Cuando hablo de derecho a un nombre, ojo con esto, porque estoy hablando el derecho que tienen los cónyuges de llevar el apellido del marido. ¿Se acuerdan cuando en Uruguay era muy común? Por lo menos en el interior sí lo era, sí lo es, para la gente que es un poco más grande. Seguro que los que son del interior saben perfectamente de lo que estoy hablando, donde, capaz que los de Montevideo también, donde la cónyuge se quitaba su apellido de soltera y llevaba el apellido del marido, ¿sí? Fulana de tal, de tan, o directamente se sacaban su apellido y ponían el apellido del marido, ¿sí? O sea, el derecho al nombre sería eso, el derecho de portar el apellido de mi marido. El deber de cohabitación. Si yo me caso con una persona, en principio debería de cohabitar el mismo hogar familiar, que va a ser base de la institución familia, que para el derecho interno y a nivel internacional es tan importante. Los auxilios recíprocos en todo aspecto. Y otro tema que está contemplado dentro del alcance extensivo es el tema de los alimentos, ¿sí? Ojo acá con esto. ¿Y por qué te lo digo ojo? Porque si bien está contemplado dentro del alcance extensivo de la categoría, hoy, para el DIF, la categoría alimentos es una categoría autónoma que está regulada ya en normativa a nivel internacional, ¿sí? Si bien no está regulada como categoría autónoma en los tratados y en el apéndice, hay mucha normativa que la regula como categoría autónoma, ¿sí? Por eso es que ya no estaría, o sea, lo podríamos sacar sin ningún tipo de problema dentro del alcance extensivo. Ahora, está contemplado dentro del alcance extensivo de esta categoría. Lo que te decía hoy, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que yo pueda valorar, pueda determinar si el matrimonio fue válido y eficaz. ¿Para qué estado? Para la ley del estado donde ese matrimonio se celebró. Muy importante eso. Ese es el primer paso. Si el matrimonio fue válido para el estado que se celebró, salvo el tema de los impedimentos, en ese caso ese matrimonio surgió a la vida jurídica, por lo tanto, el segundo paso, ¿cuál es? Valorar las consecuencias, los efectos que tiene ese matrimonio, ¿sí? Los deberes y los derechos que surgen para los cónyuges a raíz de ese matrimonio, ¿sí? Y voy a tener consecuencias, como bien arrancamos hoy, consecuencias personales y consecuencias patrimoniales. Ahora lo que vamos a hacer es ver las consecuencias personales entre los cónyuges. Te voy a contar un caso que fue un caso real, que es un caso de unos sirios. ¿Se acuerdan? Hace unos años
vinieron muchas familias sirias acá a Uruguay. Ahora, ¿cuál era el tema? Fíjate lo siguiente. Claramente el esposo y la esposa habían contraído matrimonio en Siria, ¿no? Allá en Siria es la obligación de la esposa no someterse, pero obedecer al marido. Y el marido tiene la obligación de encauzar a la mujer cuando se está apartando de los designios de Dios, por decirlo así. Le puede hacer algún tipo de correctivo. No solamente verbal, sino físico. ¿Qué pasó? Los sirios se han venido para acá, para Uruguay, ¿no? A vivir acá a Uruguay. Y una de las cuestiones era que el marido, del marido, o sea, de la pareja, la castigaba fuerte a la señora, ¿no? A la esposa. Digamos que la señora se ve que se estaba apartando de más de los designios del Señor, y el esposo la castigaba físicamente de una manera brutal. La cuestión es que hicieron la denuncia. Ahora, yo te pregunto a vos, cuando lo llamaron, ¿cuál fue el aspecto que tuvo que valorar el juez? Que lo que tenía que ver con ese matrimonio se había sido celebrado en Siria. Y ellos dijeron, en Siria, donde nosotros somos, o sea, de la nacionalidad que somos, y de hecho de donde nosotros contraímos matrimonio, el hombre tiene la obligación de encauzar, con algún método un poco para nosotros impensado, pero bueno, no importa, son otras culturas, y la mujer tiene que acatar. O sea que si el hombre la mataba a palo, la mujer tenía que obedecer porque el marido tutelaba, en realidad, la moral de esa mujer. Ahora, yo te pregunto, ¿es verdad que ellos eran de nacionalidad siria? ¿Es verdad que ellos se casaron en Siria? Ahora yo te pregunto a vos, el derecho aplicable para lo que tiene que ver con esto, que el aspecto concretamente que el hombre la castigaba, teniendo en cuenta de que en Siria es válido. Es válido y se espera que así se cumpla. ¿Es aplicable el derecho sirio? ¿Es aplicable la ley siria para este aspecto? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? No es aplicable. ¿Y por qué no es aplicable? Porque acá no estamos en tema matrimonio. No estamos poniendo en tela de juicio si el matrimonio es válido. Claramente el matrimonio es válido, pero no, acá lo que está en cuestión es el trato que tenía ese esposo con esa esposa. ¿Y dónde estaba el domicilio de los sirios? Acá en Uruguay. Acá en Uruguay estaba. Entonces, en ese caso, el derecho aplicable sería el derecho uruguayo, porque el domicilio conyugal, que acordate que el domicilio conyugal es un domicilio variable, que puede cambiar infinidad de veces conforme a que los María José, estás en lo correcto, pero no es tanto con ese aspecto, sino con otro aspecto. María José acá lo que dice es, no porque atenta nuestros principios fundamentales de los derechos humanos. Sí y no, y te voy a explicar por qué. Porque en este caso yo no estoy desplazando el derecho extranjero. O sea, yo estoy aplicando la ley uruguaya. Claramente que para nosotros es impensado, ¿sí? Ahora, te doy vuelta a la situación. En ese caso donde ellos tenían su domicilio acá en Uruguay, queda clarísimo que el derecho aplicable es el derecho uruguayo y para nosotros es impensado que el hombre le esté pegando a la mujer, ¿no? Para encauzarla a nivel moral. Pero hay que sacarse el chip del derecho interno cuando uno está en derecho internacional privado. Ahora, retomando, ¿qué pasaría, María José, si la misma situación que te acabo de poner, pero ellos estaban de paseo, estaban de vacaciones acá en Uruguay? En ese caso, ojo, en ese caso el derecho aplicable es el de domicilio conyugal. Que yo me vaya de vacaciones a otro estado
no cambia mi domicilio conyugal, porque las partes en realidad configuran su domicilio conyugal. Ahora vamos a ver qué se entiende por domicilio conyugal y demás. Pero si yo me voy de vacaciones a otro estado, no cambia mi domicilio conyugal. No es que va cambiando porque si yo me voy de vacaciones a otro lado. En ese caso, el mismo caso de los sirios. Si los sirios estuviesen acá en Uruguay de vacaciones, ¿cuál sería el derecho aplicable? El derecho de Siria, porque ellos tenían allá su domicilio conyugal y han venido de vacaciones a Uruguay. En ese caso, el juez que le llega la denuncia de, bueno, la situación que acabamos de contar, del tema del sirio que le pegaba a la mujer, en ese caso el juez va a decir, bueno, en este caso el derecho aplicable es el derecho sirio. ¿Por qué? Porque para los aspectos de la relación personal entre los cónyuges se tiene que regir por la ley del domicilio conyugal, y el domicilio conyugal está en Siria. Ahora, en este caso, de nosotros permitir que el hombre le pegue, en nuestro territorio, ¿no? Le pegue a la mujer porque en su estado es válido, eso sí es contrario a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es contrario a nuestro OPI. Es impensado. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el juez? Desplaza ese derecho extranjero que tiene obligación en principio de aplicar, que es el derecho sirio, donde la pareja, en el caso de que estuviesen de vacaciones, tenía su domicilio conyugal, y aplica el derecho interno. ¿Se entiende la diferencia si el sirio vive acá en Uruguay o si la pareja siria vive acá en Uruguay, si la pareja está domiciliada en Siria y tiene su domicilio, y si viene de vacaciones acá, cambia. Es el mismo caso, solo que con variar una pieza cambia todo. Por eso es que tengo que razonarlo, es muy importante razonarlo juntos. Bueno, me parece que este caso de Sirio, que fue real aparte, hay cosas que son a nivel internacional como un poco impensadas en el derecho interno, pero suceden. Y uno como que siempre les digo, como que para estudiar esta materia uno tiene que cambiar el chip. No voy a aplicar mi derecho interno, ¿sí? Es muy importante eso, cambiar, hacer el clic. Bueno, vimos el alcance extensivo, vimos esto que te propongo, hacer primero un primer paso, y es ver si ese matrimonio fue válido y eficaz según la ley del estado donde se celebró ese matrimonio. Y después vamos a ver el tema de las consecuencias personales y patrimoniales. Vamos a comenzar con las consecuencias personales. Tenemos artículo 12 en el TSL 89, artículo 14 en el TSL 40 y artículo 2396. Los tres tienen la misma solución, que es la que te acabo de decir. Ley del domicilio matrimonial o conyugal, ¿sí? No queda ningún tipo de duda que para lo que tiene que ver con las relaciones personales entre los cónyuges se va a regir la ley del domicilio conyugal. Ojo, no tiene que ver que donde se casaron sea el domicilio conyugal. Ojo, o sea, teniendo en cuenta la relación entre los cónyuges, no me interesa en lo más mínimo dónde se casaron. Yo me puedo casar acá, supongamos que dos personas uruguayas están en el exterior viviendo, haciendo un posgrado en Derecho en una universidad, supongamos en España, súper prestigiosa, y deciden casarse. Una uruguaya con un español en España, ¿no? Se conocen ahí en la universidad, se quieren casar. Y la ilusión para la muchacha es casarse acá en Uruguay para que su abuela la pueda ver. Les estoy inventando un caso para que lo entiendan. En ese caso, el lugar de celebración del matrimonio es Uruguay. Pero ella cumplió su sueño de venir a casarse acá a Uruguay para que su abuelita muy anciana la viera, se tomó unos días de vacaciones con el marido y a los días se volvió a donde ella estaba estudiando, que era España, por muchísimos años más. En ese caso, una cosa es la ley del lugar de celebración del matrimonio, que es la ley uruguaya, porque se casaron acá, y otra cosa es donde ellos fijaron el domicilio conyugal. ¿Dónde lo fijaron? Donde efectivamente estaban viviendo, que es España. A los efectos de las relaciones personales entre los cónyuges, de nada me interesa, me lo van a poner siempre. Se casaron en tal, fulano de tal, de nacionalidad tal, se casó en Uruguay, se fueron a vivir a los 5 días a tal lugar donde fijaron su domicilio. No me voy a fijar en la nacionalidad de los cónyuges, no me voy a fijar dónde se casaron, porque ninguno de los dos datos a mí me interesa para regular esta categoría, que es la consecuencia personal que tiene el matrimonio, ¿sí? Punto número 1, entonces regulamos ley. Tienen los tres la misma solución, ley del domicilio matrimonial.
Ahora vamos a juez. Ya sé que me van a decir, pero para Clara, tenés que interpretarlo. Me resulta como que me parece que para ustedes es más fácil verlo, ley y juez, y después interpretar todo junto. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Juez, artículo 62 del 89, artículo 59 del TS del 40, acordate que el 59 tienes una base específica de jurisdicción que está reservado, voy a aplicar el 56 del 40, el 62 del 89 o el 2401. Y tengo para juez en el apéndice el 2401 que lo tengo que combinar justamente con el 2396, que es el que me regula ley. ¿Sí? Ya tengo regulado ley y juez. A los efectos es el juez del domicilio matrimonial o conyugal. Ahora, vos me vas a decir, pero para aclarar, yo cuando estudié domicilio me acuerdo que el domicilio es un punto de conexión jurídico que tengo que interpretar. Y es verdad. A mí me parece que les queda súper claro interpretarlo al final. Vos lo podés hacer donde a vos te quede más claro y más prolijo a la hora de desarrollarlo en el examen. Que es un dato súper importante para que el profesor no padezca que vayas, vengas. A mí me parece que así queda más ordenado, pero vuelvo a decir, como vos lo hagas, va a estar bien. Mientras el concepto esté, no importa. Domicilio conyugal es un punto de conexión jurídico que tengo que interpretar. ¿Sí? ¿Te acuerdas que cuando vemos domicilio tenemos el domicilio genérico de las personas físicas capaces y tenemos domicilio de los incapaces, domicilio conyugal y domicilio diplomático? Bueno, acá es justamente un domicilio especial que tengo que interpretar. Entonces, la interpretación lo voy a ver de una manera en los tratados y de otra manera en el apéndice. ¿Sí? Supongamos que tengo que evaluar la relación entre los cónyuges entre Bolivia, Perú, Colombia, que ratificaban en el 89, o Argentina, Paraguay y Uruguay, que ratificaban en el 40. ¿Sí? Ponete el chip, en realidad que el domicilio conyugal está en alguno de esos dos países que ratificaban los tratados de Montevideo. ¿Está? Ahora, tengo que interpretar. Y la cuestión es, ¿cómo interpreto domicilio conyugal? Y es a lo que vamos. Si vos te vas en el artículo 8, ¿qué es lo que me dice de ambos tratados? ¿Qué es lo que me dice? Que el domicilio conyugal va a ser donde los cónyuges fijan su domicilio, ¿sí? Donde de común acuerdo fijaron su domicilio, y en su defecto se va a reputar el domicilio del marido. A ver, si ambas partes viven en el mismo estado, están domiciliados en el mismo país, no va a haber ningún tipo de problema. El problema se da cuando los cónyuges, por alguna cuestión, están en diferentes estados. Acá es donde se me complica. ¿Por qué? Porque el punto de conexión es de imposible realización. Es acá donde se me complica un poco la situación. Entonces, este segundo inciso que me dice que si no tengo un domicilio de común acuerdo entre los cónyuges, se va a reputar el domicilio del marido, ya claramente esta segunda parte no se aplica porque es tremendamente discriminatorio. Esto lo ves también en divorcio, por eso es que te debe sonar familiar. Ahora, esta segunda parte no la voy a aplicar, ¿sí? Porque claramente es re discriminatoria, pero tenés que ponerte en la cabeza, no desde el lado feminista, no, fíjate, vos ponete en la cabeza de la época de los tratados de Montevideo, donde las mujeres éramos, como yo le digo siempre, la cartera del hombre, éramos como una especie de acompañante, ¿sí? Lo mismo pasaba con los menores. Los menores hoy son objeto de regulación, está puesto todo para proteger sus intereses. Ahora, en esa época no funcionaba así. No funcionaba así. Por eso es que lo que tiene que ver con este artículo, más allá de lo controversial que puede ser, tenés que poner el foco en cómo era visto en esa época. En esa época la mujer éramos como si fuese una extensión del hombre. Donde iba el hombre, nosotros íbamos a ir atrás aunque estuviésemos viviendo en diferentes estados. Imagínate que yo estoy viviendo en Uruguay y mi esposo está viviendo en España. Pues resulta que yo, en la época de los tratados de Montevideo, seguía teniendo el mismo domicilio que marido. Una locura, pero bueno, era así. Ahora, esta segunda parte de en su defecto se reputa el domicilio de marido, no lo vamos a aplicar porque es discriminatorio. Y acá es donde aparecen, que también lo vimos en divorcio, las tres posturas doctrinales. Una postura, que es la de Alfonsín, que lo que me dice es que justamente esto es contraria al orden público internacional. La segunda, que es la de Doelia Corvo, que me dice que es contraria a las normas de aplicación inmediata. Acá surge el artículo 9 de la Ley de los Derechos Civiles de la Mujer, donde plantean que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, sin ningún tipo de distinción. Y después tenemos la última, que es la más, o sea, que es la que tiene mayor
como que es la doctrina más recibida en este aspecto, es que es contraria al jus cogens, ¿sí? Tenemos varias normativas a nivel internacional que consagran la igualdad de derechos para el hombre y para la mujer sin ningún tipo de distinción, y claramente el sexo no puede ser una distinción. Entonces, en definitiva, no voy a aplicar claramente esta definición, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que tengo que, cada uno va a poder tener su propio domicilio, pero ahora, ¿y con qué parámetros yo voy a interpretar el domicilio? Porque dijimos que el domicilio era un punto de conexión jurídico. Si no aplico esto, o sea, si no aplico la segunda parte del inciso, porque es discriminatorio, hasta ahí venimos bárbaro, con las posturas doctrinarias venimos perfecto. Ahora, se va a poder presentar claramente el domicilio del actor o el domicilio del demandado. Ahora, tengo que justamente interpretar el punto de conexión domicilio. ¿Y cómo lo hago? Y es ahí el error muy grande que en los tratados de Montevideo se van para la Convención Interamericana. Y no. ¿Por qué no? Yo en los tratados de Montevideo tengo un artículo que me regule domicilio. Sí, el 5. ¿Cuál es la diferencia entre el 89 y el 40? Cae tranquila, Magela. ¿Cuál es la diferencia entre el del 89 y el 40? Los dos tratados de Montevideo me interpretan el punto de conexión domicilio. Ahora, yo voy a interpretar con el artículo 5 del 89 que me dice que me tengo que ir a fijar a la ley de la residencia para ver qué requisitos se necesitan para fijar domicilio. En el 40, acordate que es una norma que tiene puntos de conexión subsidiarios, que me dice primero que el domicilio se va a estipular en el TS del 40, donde esté la residencia habitual más el ánimo de permanecer, en su defecto, donde tenga el núcleo familiar, que tiene las 3 acepciones, en su defecto el centro principal de sus negocios, en su defecto la simple residencia, ¿sí? Así, de esa manera, en el 40 voy a estipular los puntos, o sea, es uno o en defecto el otro, no es elijo el que quiero. Si no se puede estipular este, voy al siguiente, si no se puede estipular este, voy al siguiente, ¿sí? Así interpreto justamente el domicilio, en caso que vayan a fijar domicilio cada uno en un estado, bueno, tengo que ver dónde concretamente está el domicilio. Bueno, lo voy a sacar en los tratados de los mismos tratados, ¿sí? Del artículo 5, donde justamente me regula domicilio. Ahora, si me voy al apéndice, quedamos de acuerdo que para ley, para juez y ley del domicilio matrimonial. Ahora, domicilio matrimonial claramente sigue siendo un punto de conexión jurídico el cual voy a tener que interpretar. ¿Yo tengo regulado domicilio en el apéndice? No, no tengo regulado en el apéndice. Por lo tanto, yo tengo un vacío en el DIP de fuente nacional. Ojo con esto. Vacío en el DIP de fuente nacional. Por lo tanto, 16 del Código Civil, e integro ¿con qué? Con el fundamento de las leyes análogas. Por favor, no digan integro con lo último en el tiempo. Integro con lo que me dice el 16. Vayan a leer el 16, que me dice justamente cómo es que se integra, para DIP y para todas las materias. Vayan a leerlo. Entonces, en este caso, como tengo norma análoga en este aspecto, tengo una norma que Uruguay ratificó, claramente va a ser la interpretación con eficacia territorial. ¿A dónde me voy a ir? ¿A qué norma que ratificó Uruguay que me hace la interpretación de divorcio? ¿A la Convención Interamericana sobre Personas Físicas en el DIP? Claro que sí. ¿Qué es lo que me dice la Convención? Tengo el artículo 4 que justamente me define el domicilio conyugal. ¿Qué es lo que me dice? Que el domicilio conyugal es aquel donde los cónyuges viven de consuno y en su defecto, que no vivan de consuno, cada uno va a poder fijar su propio domicilio. ¿Sí? Ahora, si cada uno puede fijar domicilio, ¿cómo es que lo va a hacer? Bueno, y ahí es como me remite al artículo 2. El 4, que me habla concretamente del domicilio conyugal, me dice primero donde vivan de consuno. Si no viven de consuno, en realidad cada cónyuge puede fijar su domicilio. ¿Y cómo lo va a fijar? De acuerdo al artículo 2. ¿Y qué es lo que me plantea el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre el domicilio de personas físicas en el DIP? Me dice, primero, la residencia habitual. ¿Qué es lo que me saca con respecto a lo que acabamos de ver del TS del 40? Me saca el ánimo. ¿Por qué? Porque es un aspecto tremendamente subjetivo. ¿Qué ganas tengo yo de residir en un lugar o en otro? Es muy difícil para el intérprete poder determinar las ganas, el ánimo que tiene una persona de permanecer en un lugar o en otro. Segundo,
¿Qué me saca? El núcleo familiar, también aspecto tremendamente subjetivo, me lo saca con respecto al 40 y me pone en segundo lugar, en su defecto, que el primero no se pueda cumplir, el centro principal de sus negocios, el tercero la residencia simple y el cuarto el lugar donde se encuentre. ¿Sí? Muy importante saber, para resolver esto tengo que saber sí o sí domicilio. Los domicilios, en realidad, las personas físicas capaces y los domicilios especiales. El domicilio conyugal, el domicilio de los incapaces y el domicilio de los diplomáticos. Para saber una cosa, ahora empieza como que todo a armar como una especie de rompecabezas, vas a ver, que para saber una cosa tengo que antemano saber la otra. ¿Está? Bueno, resolvimos entonces la interpretación. Para consecuencias personales tengo que saber ley, juez y también saber el tema de la interpretación del punto de conexión domicilio conyugal, porque claramente sabemos que es un punto de conexión que es jurídico.